Volvemos aquí en Canal 35, Antena Televisión, La Hora de la Verdad. Ya estamos en la entrevista con Pedro Martínez, docente del Instituto Carlos Salazar Romero y a la vez también analista político, para poder conversar con él el tema totalitarismo y dictaduras a partir de nuestras experiencias en este estado de sociedad que vivimos. Pedro, cuando hablamos de totalitarismo y hablamos de dictadura, ¿cuáles son esos conceptos filosóficos, esos conceptos que nos conllevan a entender estas formas de gobierno? Para nosotros, justo tratar un tema que hemos estudiado un poco, la dialéctica, tenemos que remontarnos a lo que es el materialismo dialéctico. Y nosotros nos tenemos que remontar a las primeras civilizaciones ya organizadas, ¿no? Los Sumer, por ejemplo, los sumerios, ¿no? Hablamos de Nabucodonosor, cómo los grandes imperios comenzaron a organizarse bajo un modelo total, donde el hombre que tenía el control, el rey, el emperador, era total su gobierno. Estamos hablando de las primeras civilizaciones. Entonces, en la Mesopotamia, donde se organiza nuestra sociedad, que actualmente es el país de Irak, tenemos, por ejemplo, ese famoso imperio, ¿no? El imperio asirio-babilónico, donde gobernaba el emperador. Hay uno muy conocido, Nabucodonosor. Entonces, la palabra totalitarismo viene cuando el poder se centraliza en un solo hombre. Y este hombre tiene el mandato casi de un dios. Estamos hablando de las primeras organizaciones ya como sociedad. Posteriormente, esto se va a transitar a Egipto, donde aparecen los faraones, y luego viene ya en Roma. Pero en Roma hay un pequeño ya matiz de evolución. Los romanos, al ver que el poder estaba en un solo hombre, entonces los romanos en el Senado, a ellos les asustaba que todo el poder se centralice. Entonces aparece ya el otro poder, el poder constitucional, el poder del Senado. En otras palabras, aparece el poder legislativo, donde ya hay un contrapeso. Entonces el emperador quería hacer algo, pero para que lo haga tenía que consultar al Senado. Entonces ahí ya viene la situación de cómo va evolucionando las sociedades. Posteriormente, usted sabe que el Imperio Romano cae y aparecen nuevos gobiernos, nuevas dictaduras, y en Europa aparece la monarquía, ya como un eje, pero no una monarquía absoluta, sino una monarquía ya dirigida con grupos, ¿no? Con los estados, las ciudades-estado. Posteriormente, con la Revolución Francesa, se deroga totalmente la monarquía y aparece lo que se llama los poderes del Estado. El poder legislativo, que es el máximo poder en una sociedad democrática, el poder ejecutivo, que viene a ser compuesto por el presidente, y el poder judicial, que vendría a ser quienes velan si las leyes se han puesto correctamente. Por ahí vamos, por ejemplo, la diferencia entre lo que es totalitarismo y lo que es democracia, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, donde ya está implementado la democracia, entonces se tiene que respetar la decisión del pueblo. Pero, si usted se da cuenta, nuestra coyuntura actual pareciera que no lo toman en cuenta la decisión del pueblo. Solo lo toman en cuenta cuando verdaderamente ellos han obtenido el voto popular. Pero en este caso, por ejemplo, vemos que no. Vemos que no. Cuando por sí tú has explicado lo que es el totalitarismo, ¿viene a ser igual que dictaduras? No. ¿La dictadura a qué se refiere? La dictadura viene a ser un proyecto político que se origina fundamentalmente con Benito Mussolini, ¿no? Pero Benito Mussolini basa todo su poder en una obra que le escribe un latinoamericano, paraguayo, Emilio Roa Bastos, Yo el Supremo. Yo el Supremo es un libro maravilloso donde más o menos estamos hablando, este periodo habla de la guerra entre Brasil y Paraguay, más o menos el periodo de emancipación de América Latina. En esta obra se ve, ¿no?, cómo un hombre llega a tener la presidencia y en la presidencia, cuando llega, hace que su poder sea omnipotente. Y lo peor, ahí viene lo que se llama dictadura, no respeta ni siquiera lo escrito constitucionalmente.
Entonces, dictadura viene de la palabra dictar. El presidente dicta lo que a él se le viene en gana. Y aquel que se opone es su enemigo. Por lo tanto, no tiene por qué subsistir en una sociedad como la nuestra. Y cuando tocamos este tema del totalitarismo y dictaduras, ¿cómo podemos de repente hacer un estudio a lo que está sucediendo en nuestro país a partir del momento actual político? Por ejemplo, vamos un poquito a enfocar, ¿no? El señor Porky. Porky, por ejemplo, no es dictador, porque no tiene el poder, pero tiene un pensamiento totalitario. Para él, por ejemplo, lo que él cree es lo que debe de prevalecer. Él sabe actualmente, por ejemplo, que este gobierno, uno, no es comunista, ni socialista. Así es. Entonces, lo único que está haciendo este gobierno que ha entrado del profesor Pedro Castillo es simplemente establecer un nuevo enfoque de gobierno a esta democracia. Por ejemplo, una lucha frontal contra la corrupción, por ejemplo, una lucha frontal contra ciertos problemas estatales, pero aquí viene pues el pensamiento totalitario de Porky, ¿no? Como él se ha enriquecido con los anteriores gobiernos, entonces él no quiere, para él es total su oposición contra este gobierno. Para él, este gobierno, así traiga al hombre más inteligente del planeta, para él no vale. Por eso, el totalitarismo lo podemos también representar en un hombre que no tiene el poder. Claro, claro. Ojo, Porky sí tiene poder. Poder económico. No, poder político. Lo hemos visto. Pero lo ha construido en base de su poder económico, ¿no? Por supuesto. Por eso digo. Es que lo peor que hay, lo que está sucediendo en nuestra sociedad, hay un mal endémico, que muchos creen que el que tiene poder económico puede tener poder político, y eso no es así. No es así. No es así. Un poco para explicar en forma pedagógica esos conceptos con la finalidad que muchos oyentes, muchos televidentes nos puedan entender y de repente reflexionen con relación a lo que estamos conversando, ¿no? Entonces, hemos tocado lo que es el totalitarismo y la dictadura. Frente a esos dos conceptos filosóficos, lo que tú lo has descrito, estamos hablando de este señor Rafael Aliaga, más conocido como él mismo le dice que es Porky, como Porky en la política. Este sujeto, este hombre, viene a representar el totalitarismo en este sistema actual en el país. Efectivamente. Totalitarismo por la siguiente razón. Supongamos que el profesor Pedro Castillo quiere incentivar la agricultura dándole beneficios, para él totalmente está errado, equivocado. Supongamos que el profesor Pedro Castillo quiere de repente tecnificar la educación, para él está mal. Entonces, eso se llama totalitarismo. En otras palabras, el totalitarismo tiene que ver mucho con una corriente religiosa llamada maniqueísmo. Si no estás con mi pensamiento, eres mi enemigo. El maniqueísmo divide las cosas entre el bien y el mal, pero acá viene la cuestión política. Si tú políticamente no estás conmigo, entonces no me perteneces. Por lo tanto, eres mi enemigo y tú no tienes por qué ser parte de este gobierno, porque yo sí puedo hacerlo. Por ejemplo, él en este momento, conforme a la visión política que él tiene, ha visto a un Pedro Castillo enemigo de sus propios intereses. Efectivamente. O sea, si Pedro Castillo, mañana se levanta o a nivel de Congreso se da una norma, una ley, o de repente el presidente de la República, de repente con lo que se le puede aperturar en el Congreso de dar normas, apertura lo que es de repente el transporte, los medios de comunicación en el Cusco, el hombre se muere. Para él todo es negativo ya. O sea, en otras palabras, el totalitarismo sustenta que aquella persona que no sigue mis intereses es mi enemigo. Él está preocupado en ese sentido de perder poder económico y sus intereses. Y es terrible, imagínate que... Y es peligroso, ¿no? No, que un totalitario llegue al poder... Es peligroso. Se convierte en un dictador. Mucha gente, de repente, muchos jóvenes, no han vivido la época de Fujimori. Tú y yo hemos vivido. Así es. Y andar con un libro, Los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui en tu mano, automáticamente te encerraban por apología al terrorismo, inclusive cadena perpetua a los jueces sin rostros. Así es. Hablar sobre marxismo, sobre materialismo dialéctico, o tener un libro de Carlos Marx, por ejemplo, El Capital, que es un libro mundial,
eras terrorista, ibas a la cárcel y te sembraban y te sentenciaban los jueces sin rostros, como esa época de la época del terror en Europa, ¿no? Si tú tenías un libro, por ejemplo, Los 5 tesis filosóficas de Mao, que es un libro mundialmente conocido, que lo enseñan en Oxford, en Cambridge, entonces eras terrorista. Entonces, por ejemplo, en el periodo de Fujimori, los 10 años, se vivió un totalitarismo con dictadura. Peligroso, ¿no? Peligrosísimo, mucha gente Pero, ha muerto. me permite, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos acá en el programa, pues, siguiendo interesante este diálogo sobre totalitarismo y dictaduras. Volvemos dentro de una pausa comercial. Volvemos aquí en Canal 35, Antena Televisión, en el programa La Hora de la Verdad. Seguimos conversando, dialogando con Pedro Martínez con relación a este tema tan importante que a veces no se tocan. Ya en los colegios no se tocan esos temas, peor en las universidades. En las universidades ya los jóvenes no entienden esos conceptos y al final esos conceptos que son base de la formación intelectual, de la formación de cada ciudadano, y lamentablemente ya cuando asumen ellos como profesionales o de repente con el pasar de los años asumen responsabilidad y compromisos de dirigir alguna institución del Estado, se vuelven totalitarios, se vuelven dictadores, de repente en su partícula pequeña, pero ya son con esas características, pero ellos ni saben lo que están haciendo. Pedro Martínez, en función de estos conceptos, a partir de que tenemos a un candidato, Rafael Aliaga, más conocido como Porky, aparte de él, ¿qué candidatos, ex candidatos también cumplen este rol de ser autoritarios, dictadores, antes de que de repente tengan el poder del pueblo, ¿no? Voy a más o menos a explicar, porque a veces las personas no tienen la diferencia entre totalitarismo y dictadura. El totalitarismo es una corriente ideológica. ¿Qué significa ideológica? Una forma de vida, una forma de cómo yo actúo, un modo de vida, un modo de pensar, un modo de comer, un modo de ver, un modo de hacer negocios. Ese es totalitarismo. Es, por ejemplo, lo que sucede, ¿no? Los grandes ricos del Perú, ellos quieren, por ejemplo, el dueño de Interbank es totalitarista porque él se ha adueñado de casi el 80-90% de la medicina de Incafarma. Es totalitarista porque su forma de pensar de él quiere ser dueño de todo. Y aquel que de repente tiene un negocio, o dos cosas, o lo tumba o lo quiebra. López Aliaga también tiene ese pensamiento ideológico, ese pensamiento de vida. Si aquella persona no es de mi interés, entonces totalmente es mi enemigo, ese totalitarismo. En cambio, dictadura es una forma de gobierno, un tipo de gobierno, donde entra una persona a gobernar y se vuelve un dios, un rey, algo monárquico, y lo que él dice se tiene que cumplir. Hay un libro muy bonito que los invito a todos los chicos y a los padres, El Señor Presidente, donde en el libro de Miguel Ángel Asturias, que es Premio Nobel de Literatura, donde en el libro del Señor Presidente solamente aparece 2 o 3 veces su nombre. Él no estaba presente en los procesos, pero su poder se sentía. Al final, todas las personas que se opusieron a él, todas mueren o van a parar a la cárcel. Porque él llegó a ser, su pensamiento del señor presidente era totalitario, y cuando llega al poder se vuelve un dictador. Por eso es peligrosísimo, doctor Armando, es peligrosísimo que una persona con un pensamiento totalitario llegue a tener el poder. Porque al tener el poder se vuelve un dictador. Y nosotros sabemos por historia que los dictadores han sido terriblemente crueles contra su pueblo. O sea, quiere decir esto, Pedro, según tu análisis, el totalitarismo y el dictador no se hace ya cuando se tiene el poder, sino viene enfocado con esas ideas para desarrollar de repente el poder obtenido en democracia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí no lo ve al señor López Aliaga, un pensamiento totalitario, está utilizando la democracia para llegar al poder. Y si llega al poder,
de repente. Imagínense, ¿no? Lo que puede suceder. Propia Keiko, ¿no? ¿Se acuerda? Keiko también, ¿Se acuerda cuando dijo que sube el dólar, que se mueran de hambre? Así, ¿no? Entonces, imagínate, su pensamiento totalitario. Ahí vemos a Keiko Fujimori, que en las tres elecciones dijo que iba a respetar el voto popular, y ahora vemos, por ejemplo, cómo, ¿no? En este gobierno está obstruccionando todo en los gobiernos anteriores por igual. De igual manera. Entonces, es totalitaria. Imagínense si ella llega a tener el poder, se convierte en una dictadora, definitivamente. Y no se olviden que ella tiene el mejor ejemplo de su vida, a su padre, pues, que hizo hizo del poder, pues, algo, pues... Y aparte que ella ha vivido en un mundo totalitario, un mundo fascista, en un mundo dictador. Exacto. O sea, ha tenido alrededor una escuela con hombres que han manejado al país bajo sus intereses, ¿no? Exacto. Y ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Que en paz descanse nuestra señora Susana Higuchi. Mis respetos a esta mujer. Miren, una mujer valiente, una mujer decente, una mujer que se enfrentó al omnipotente poder de Fujimori. ¿Y cómo ha terminado? Miren, es una pena, ¿no? Es una pena. Una pena, porque cuando sale de ahí con electroshock no podía ni hablar, no sabía ni cómo es. Entonces, miren, y la manipulación que se utiliza. Yo creo que ahí, ¿no? También hay para los futuros literatos, ¿no? Hay toda una experiencia muy bien que se puede llevar a la literatura, al gobierno de Fujimori. Y miren cómo Susanita ha fallecido. Una mujer, para mí, una gran mujer. Y a nivel de Congreso de la República, ¿quiénes son los representantes? Por ejemplo, ahí nos vemos el pensamiento totalitario de la Chirinos. Chirinos, excelente, ¿no? Mira, ella ni sabe, ¿no? Pero, doctor Armando, usted se puede dar cuenta, su padre, un alcohólico, que iba a la salita del CIN a pedirle plata a Montesinos. Y es el candidato. Y todavía, con esa procacidad de decir, dígame lo que usted quiere, yo hablo y escribo bien. Increíble, ¿no? O sea, utilizar toda tu aprendizaje para engañar al pueblo, manipular al pueblo y manipular a todos, ¿no? Pero ¿no ha visto usted ese histrionismo de esta señora que se ha ido a arrodillar, ¿no? Como si viviéramos en un periodo de verdad de terrorismo, ¿no? Dios mío, salvemos al Perú, cuando nosotros sabemos que verdaderamente este gobierno quiere hacer cosas en beneficio del pueblo. Y lo más triste, yo lo acepto esa gente, ¿no? Porque son castas sociales, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, estos militares, ¿no? Montoya, Cueto, Quiabra, ¿no? Miren ese pensamiento que tienen estos militares, ¿no? Pensamiento totalitario. Y ese pensamiento totalitario se convierte en un proyecto político llamado fascista. El que no acepta mi pensamiento, entonces es mi enemigo. Es antiperuano, negativo. Nosotros somos nacionalistas, somos los únicos que vamos a luchar por Perú. Pero en esencia, ¿qué es lo que están haciendo estos individuos? Solamente resguardando sus intereses personales. Porque todos estos hombres son millonarios. Miren, no han trabajado en su vida, pero han terminado con el grado de general y tienen poder. Y tienen poder económico. Y ahora le han dado el poder político. Y miren, intolerantes, porque no aceptan la decisión y la voluntad del pueblo. O sea, todos estos personajes que llegan a participar en democracia van en el desarrollo de su trabajo o desarrollo de sus actividades políticas, se convierten ya desarrollan lo que es el totalitarismo y lo que es ser dictadores, ¿no? Exacto. Y eso es una lástima. Ahora, ¿no? Imagínese si llegan a tener el poder, doctor Armando. Imagínese que Chirino llegue a ser presidente. Imagínense que Keiko Fujimori llegue a ser presidente. Pero el gran problema, y acá vengo para todos, es que mucha gente ha sido educado bajo el modelo de neoliberalismo, ¿no? El que va y busca trabajo, pero por debajo de la mesa cobra, o sea, todo lo fácil, pues. Voy a la universidad, voy a una universidad mediocre y me dan un título fácil. Aló. Voy a buscar un trabajo, entonces también lo consigo fácil, ¿no? O consigo por favores XXX. Entonces, esta es la teoría del facilismo, ¿no? Esta es la teoría de que yo logro algo sin esfuerzo. Y eso es lo que dan los gobiernos dictadores a sus serviles, pues, lacayos, ¿no? Sí. Pero ya un poco para terminar, tenemos una entrevista también con un profesional para ver la problemática de lo que es la Universidad de San Pedro.
La reflexión frente a este tema que hemos tocado hoy día es interesante. Un poco hemos aperturado esa expectativa entre la población de estos políticos, de estos sujetos que hacen uso de la política en democracia para mañana más tarde estar detrás del pueblo y de repente sancionar al pueblo, ¿no? Por darle la democracia, ¿no? ¿Qué reflexión podemos tocar? La política es el arte del diálogo, el arte de las confrontaciones con el diálogo. Lo que debemos nosotros rescatar es que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país donde una persona de condición humilde ha logrado llegar al poder. La más grande satisfacción es de que el voto popular se ha impuesto a los intereses económicos y a los intereses totalitarios de la gente que está acostumbrada a ver al Perú como solamente un botín de guerra. Entonces, la mejor reflexión es: continuemos, trabajemos, luchemos por querer reivindicar más que todo los derechos de la gran mayoría, doctor Armando. Para la próxima semana, ¿qué tema vamos a tocar? Me gustaría tocar el zorro de arriba y el zorro de abajo para evaluar a nuestros futuros candidatos. Eso, interesante. Bueno, la próxima semana entonces estamos con Pedro Martínez para ver lo que es los futuros candidatos que ya están alistando, pero están escondiditos, ¿no? Están escondiditos, de repente están por acá, por allá. Hay otros candidatos que de la derechísima se ha pasado a ser gran radical defensor de la moralización. Yo creo que eso no va, y todavía con maleteo a otros candidatos que le han sacado de la idea de ir con ese partido. Lamentablemente, Popi Olivera, te me caíste, ¿no? Te me caíste. Yo te estuve entrevistando acá, ¿no? Pero lo que se habla, a veces hay mucha diferencia.